Buenas tardes, niños y niñas de cuarto básico. Esta es una retroalimentación de la unidad número 1 de Ciencias Naturales, la vida en los ecosistemas. Las reglas de convivencia escolar para el aula virtual son las siguientes: respetar a todos los integrantes y se atenderán las dudas por turnos. Se mantienen apagados los micrófonos mientras no se les dé la palabra, la cual deben solicitar por el chat. Comencemos nuestra clase. El objetivo de esta clase es distinguir los componentes de los ecosistemas, identificar diferentes adaptaciones de animales, describir las interacciones de los organismos en los ecosistemas. Ecosistema. Los elementos bióticos y abióticos interactúan de manera permanente en un hábitat. Esta interacción continua entre lo vivo y lo no vivo se realiza en un ecosistema. En un ecosistema, los organismos establecen relaciones con otros componentes del entorno. Si ustedes observan esta imagen, podemos observar que hay un montón de elementos en este ecosistema, partiendo por animales, plantas, y también hay otro tipo de factores. Y también se pueden observar las relaciones que hay entre los seres vivos de este ecosistema. Por ejemplo, podemos ver un oso comiendo un pez, una mariposa sobre una flor y, por ejemplo, la gaviota o el águila en una roca esperando conseguir su presa. En un ecosistema podemos encontrar dos tipos de factores, bióticos y abióticos. Los factores bióticos son los seres vivos de un ecosistema. En la imagen vemos un montón de factores bióticos. Y por otro lado tenemos los factores abióticos, que son aquellos que no tienen vida, pero son parte del paisaje. Por ejemplo, el sol, la nieve, el mar, las condiciones meteorológicas, el clima, etc. Aquí hay 4 ecosistemas para que ustedes puedan observar. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué semejanzas y diferencias se observan en las imágenes? En estas imágenes, como semejanzas, podemos determinar que los 4 son ecosistemas que están formados por seres vivos y también que están formados por elementos que no tienen vida. Y las diferencias tienen que ver fundamentalmente con el clima, con el tipo de paisaje y con el tipo de animal. ¿Cómo podemos agrupar estos ecosistemas? De la siguiente forma: terrestres y marinos. Posteriormente a este contenido, revisamos el concepto de adaptaciones. Las adaptaciones son elementos que desarrollan los seres vivos para subsistir en su medio ambiente o ecosistema. Tenemos las adaptaciones estructurales y las adaptaciones conductuales. Por ejemplo, en esta imagen, una adaptación estructural corresponde a la dentadura que tiene el oso. Obviamente, sus molares son mucho más grandes y sus colmillos también para que puedan conseguir sus presas. Por otro lado, también tenemos la forma de la pata, de las patas de la abeja, que tienen unas especies de pinzas para poder adaptarse a la flor. Y con respecto a lo conductual, podemos observar que el pavo real abre sus plumas solamente en determinadas ocasiones y abajo hay un grupo de aves que está dirigiéndose a otro lugar y eso lo hacen porque el clima cambia. Estos dos tipos de adaptaciones los revisamos y también los revisamos en las plantas. Luego aprendimos el concepto de autótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos que no necesitan de otro organismo para alimentarse, producen su propio alimento. Y en el planeta, los principales autótrofos son los que tienen que ver con las plantas. Recuerden que las plantas fabrican su propio alimento
en el proceso denominado fotosíntesis que revisamos el año anterior. Por otro lado, tenemos los organismos heterótrofos, que son aquellos organismos que necesitan de otro organismo para poder alimentarse. Entre ellos, tenemos los consumidores que se alimentan de manera directa de otro organismo y los descomponedores que se alimentan de manera indirecta de otros organismos. Dentro de los consumidores podemos clasificar a los carnívoros que se alimentan de carne, a los herbívoros que se alimentan de hierba y a los omnívoros que se alimentan tanto de carne así como también de hierba o plantas. Y en los descomponedores tenemos principalmente a los hongos. Y hay 3 imágenes que están mostrando estas interacciones entre los organismos. Tenemos primero una abeja que se está alimentando de una flor, luego tenemos un hongo y por último tenemos una especie de ave con sus crías. El último contenido que nosotros revisamos fue las cadenas tróficas o alimentarias. Una cadena trófica nos permite ordenar a los organismos de un ecosistema de acuerdo a cómo reciben la energía para poder desarrollar sus actividades o cómo se alimentan. En este ecosistema tenemos 5 organismos diferentes: el águila, la serpiente, el conejo, las plantas y los hongos. Podemos entender las flechas de la siguiente forma. Las flechas de color morado dicen energía química. ¿Eso qué quiere decir? Que esa flecha entrega la energía que necesita el organismo. Por lo tanto, yo puedo decir que el águila recibe la energía química de la serpiente. ¿Por qué? Porque el águila se alimenta de la serpiente. ¿Se entiende? ¿Cierto? Posteriormente tenemos que la serpiente se alimenta del conejo, el conejo se alimenta de las plantas y los hongos se alimentan de todos los componentes de este ecosistema. ¿Cómo se alimentan? Se alimentan de manera indirecta. ¿Por qué? Porque ellos se alimentan de los residuos que dejan los otros seres vivos. No se alimentan de manera directa. Se comen o se alimentan de lo que queda en el ambiente. Por eso son tan importantes los descomponedores. Para terminar la clase, quiero recordarles que ustedes la semana pasada hicieron una pequeña investigación donde seleccionaron un animal nativo de nuestro país, hablaron sobre el ecosistema donde vive, me contaron también sobre sus adaptaciones o las estructuras que lo componen, y también hablaron del estado de conservación de este animalito. El estado de conservación tiene que ver con cuántos ejemplares hay de este organismo. En algunos casos hay animalitos nativos que están como debiesen estar, en otras ocasiones están en peligro de extinción y lamentablemente en muchas otras ya se encuentran extinguidos. Esto sucede principalmente por las acciones que realizamos los seres humanos, como por ejemplo la caza indiscriminada, la tala de bosques nativos, la contaminación de las aguas, etc. Por eso es súper importante que al terminar esta unidad que tiene que ver con el medio ambiente, nosotros tomemos conciencia de que somos los únicos organismos en el planeta que podemos decidir si cuidamos el ecosistema o no lo cuidamos. En este caso debemos elegir cuidar al ecosistema y realizando acciones muy pequeñitas como por ejemplo regar nuestras plantas, barrer nuestra basura, etcétera, vamos generando un cambio de pensamiento y una toma de conciencia para el resto de los seres humanos. Esta ha sido la clase de hoy día. Me encantó estar con ustedes. Si tienen dudas me pueden escribir un correo y las personas que no se han podido poner al día con las actividades, revisen los PowerPoint anteriores. Fue un agrado verlos. Que estén bien.